hoy presentación del libro. Sí. Bueno, cuéntanos un poco y luego ya debatimos tú y yo de Florentino. Pues sí, lo presento hoy en el FNAC de Callao a las 7 de la tarde. Y bueno, pues con ganas de presentarlo, estoy cero mentalizado, tío. O sea, es de sinvergüenza, de verdad, pero ya no es que no tenga nervios, es que ni siquiera la tengo en mente que tengo la presentación, hasta el punto de que ayer me dijo Ciro López, que entré ahí un momento con DJ Mario, Ciro López y Rubén Martín, que me pidieron que entrase 5 minutos. Me dijo, mañana nos vemos y le dije, ¿por qué? Le dije a Ciro López, ¿por qué? Cuando viene a presentar el libro. O sea, hasta ese punto estoy llegando, ¿no? También es que me absorbe mucho el tema Mbappé. Pero sí, pues lo presento con muchas ganas. Es un libro que básicamente, para los que tengan interés, pues cuento desde mi experiencia personal las dos trayectorias de Florentino Pérez en el Madrid, haciendo una división en, para mí, las tres estrategias diferentes que ha habido. La primera, pues los galácticos. La segunda, galácticos pero jóvenes, ¿no? Y la tercera, pues esta que estamos viviendo de Juni Calafat, ¿no? Protagonizada por Juni Calafat. Y bueno, voy haciendo ciertas analogías, ¿no? Pues con el paralelismo que hay con Santiago Bernabéu, ¿no? Cada uno es un hombre de su tiempo, pero es increíble el paralelismo que hay entre las cosas que hacen, el respeto que le tiene Florentino a Santiago Bernabéu, la admiración, y todo lo cuento desde un punto de vista personal. Es decir, voy opinando sobre cada cosa relevante que hace Florentino, a veces desfavorablemente, también con el beneficio del paso del tiempo, que siempre, claro, muchas veces nos da la razón más fácilmente, y la mayoría de veces favorablemente, porque creo que es una figura fundamental en la historia del Madrid, que hay un antes y un después con él, y bueno, me parece que el saldo es más que positivo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también critico una serie de cosas que creo que hace, sobre todo en la primera etapa, y de las que creo que aprende en las siguientes etapas, y creo que también eso tiene su mérito, ¿no? El tener autocrítica, ¿no? Y saber mejorar. Obvio. Mira, me ha gustado mucho lo de hijo de su tiempo porque vale para las dos épocas. Tengo aquí 4 temitas por los que me gustaría ir, pero primero te quería, ya estamos con el gancho Mbappé, decía Rodra, que estuvo desayunando con Valdano hace un par de viernes, creo que fue, y una de las cosas que me contó, y lo publiqué aquí en YouTube, bueno, aquí lo hicimos en directo, obviamente, es que con lo de Mbappé, Florentino le decía a Valdano en plan si había dejado de ser Florentino por no poder fichar a Mbappé. Tú de lo del año pasado, ¿qué crees que es lo que a un hombre de éxito absoluto como Florentino en diferentes campos de la vida, que es muy complicado tener diferentes campos tan exitosos como Florentino, qué es lo que más le reconcomería de lo del año pasado, lo que más le haría daño? ¿El no ficharlo o el cómo no lo fichó? Hombre, yo creo que el cómo a una persona de palabra como Florentino Pérez sí que le... yo creo que más que el cómo que el qué. Yo creo que el qué, a ver, es un objetivo prioritario del Madrid, lo ha sido siempre, ha condicionado la planificación. Pero el Madrid el año pasado ganó la Champions y la Liga, tenías a Benzema Balón de Oro, después se cayó, pero en ese momento no estaba seguro de que se iba a caer. Tenías a Vinicius, emergente totalmente, Rodrigo lo mismo. Creo que la necesidad deportiva era relativa el año pasado, ¿no? Entonces no creo que le reconcomiese tanto el, joder, menudo jugador he perdido, ¿no? Con lo bien que le vendría al equipo, sino, joder, qué espectáculo público, ¿sabes? Se ha formado con todo esto. Del que fue partícipe, claro. Él fue partícipe, porque Del... lo mismo que este año dice a todo el mundo que no, el año pasado era que sí. Y eso cualquiera, ¿vale? Cualquier periodista que hablase con él por lo menos estaba diciendo lo que decía Florentino. O sea, no se lo estaba inventando. Entonces, creo en ese sentido que sí que le pudo afectar más el cómo, ¿no? Y creo que ha aprendido. Es que creo que es una persona con una capacidad de aprender tremenda. Porque fíjate, ¿no? Esto no está en el libro, ¿no? Pero sí hay otros ejemplos de aprender de los errores. Este podría ser uno si me hubiese metido con lo de este año. O sea, la estrategia de Florentino este año a nivel comunicativo es opuesta, ¿vale? Opuesta totalmente. También es verdad que no tiene el control de la situación, que depende de Mbappé y del Paris Saint Germain, eso es indudable. Pero creo que aunque dependiese de él, también sería mucho más reservado a la hora de lanzar las campanas al vuelo. Normal. Bueno, mucha gente aquí diciendo, y es una cosa que compartimos, yo a veces le llamo y se me cabrea la gente el dueño del club, aunque lo digo para solo cabrear a la gente, yo lo he dicho 1000 veces que me parece el mejor dirigente de la historia del fútbol.
y en la conversación por el mejor dirigente, al menos de lo que yo tengo uso de razón, de la industria del deporte. Y te meto a todos los deportes americanos y te meto a quien quiera. O sea, esa es la figura en la que yo veo a Florentino Pérez. Y bueno, me he cansado de decirlo, lo que pasa que el hater o se queda con una crítica y ya la transforma en algo pleno, digamos, o en algo que escoge el todo por la parte o eso, o directamente se inventa cosas que ni has dicho. O sea, es flipante, o sea, absolutamente flipante, macho. Serán los dos fenómenos, ¿eh? Porque la proyección, o sea, por supuesto, la crítica, tomar la crítica y convertirlo en el todo, eso es algo muy común. Pero la proyección también. O sea, hay cosas que no dices, pero que él piensa que tú piensas, y automáticamente eso lo has dicho tú, y ahora encima, bueno, pues lo has dicho con la peor intención, ¿no? Entonces, es increíble, es algo que nunca ha ocurrido, que tú hayas dicho eso, pero te lo atribuyen, ¿no? Y a mí me ha pasado varias veces, joder, que, oye, dices, esto de Ancelotti de Brasil, pues me parece que el Madrid está en una situación muy compleja, en una situación un poco, joder, un poco esperpéntica, sinceramente. Bueno, ya con eso te están diciendo que tú estás dando por hecho que Ancelotti es poco profesional y que va a aburrear al Madrid. Digo, yo no he dicho eso, yo he dicho que no me parece una situación ideal para el Madrid, que ya sepa que va a ser su entrenador el seleccionador de Brasil, ¿no? El año que viene. Entonces, ahora, yo no estoy poniendo en duda la profesionalidad de Ancelotti, ni siquiera, es más, entiendo a Ancelotti dando este paso. Claro, Pero joder, sí, estás, no no voy a hablar de eso proyectes. ahora, pero claro, estarías poniendo más en duda quizás que el Madrid no tome decisiones sabiendo este percal. Es Si de que verdad le molesta al Real Madrid, ojo, ojo. Es que de hecho mi reflexión en los vídeos iba más en el lado del Real Madrid. Es que yo a Ancelotti no le puedo entender más. Me parece perfecto. Yo le aconsejaría hacer eso, de hecho. Entonces, ahora, Hombre, Real Madrid, ¿te aconsejaría a ti, Real Madrid, tener un entrenador que no sabes si... Vamos, que no, que das casi por hecho que va a unirse a Brasil? Pues yo a lo mejor no lo aconsejaría al Real Madrid eso, ¿sabes? Por eso la sí. crítica iba más hacia ese lado, precisamente. Bueno, volvemos a lo de Florentino. Lo de que es hijo de su tiempo. Claro, bueno, esta frase hay que tumbarla, obviamente. Si el Madrid acaba fichando a Mbappé, el Madrid vuelve a ponerse encima del mercado. Pero hay una frase que digo yo bastante, que va con lo de ser hijo de su tiempo. Al principio de los 2000, cuando llega Florentino, se podría decir que el Madrid marcaba la pauta del mercado. No la gilipollez esta de que reventó el mercado, ni que la burbuja la creó el Real Madrid, ni gilipolleces de esas, pero sí que se podría decir que reventaba el mercado y lo reventó en una política que iba a la par, que era deportivo-empresarial. Eso es. Y ahora, en esta segunda época, por eso de lo de hijo de su tiempo, que no puede reventar el mercado, como, al menos como en los 2000, o el principio de los 2000, vaya, y que encima, si nos vamos a la parte deportiva, Florentino entiende que no se puede construir un equipo ganador fichando cromos, por muy buenos que fueran, es cuando, joder, te habla de la globalidad del presidente, ¿no? Es que para mí ha marcado tendencia en el mercado de diferentes formas y en diferentes épocas. Y adaptándose siempre Uh -huh. a lo que hacía falta. Al Madrid en el año 2000, joder, había ganado 2 Champions, pero había una sensación de que le faltaba cierta grandeza, ¿no? De que, de que le faltaban focos, ¿no? Era el Real Madrid, había ganado 2 Champions, pero era un proyecto, bueno, pues que económicamente era muy débil, ¿no? Quedó patente eso. Y de alguna manera no tenía las grandes estrellas con mayúsculas, ¿no? En el sentido de que no tenía los jugadores mediáticos, por decirlo mejor, ¿no? Porque para mí Roberto Carlos pues era el mejor lateral izquierdo, Raúl la bomba, pero no tenía el jugador mediático. Entonces, joder, Florentino en ese momento concibió una estrategia que era compatible con aumentar los ingresos y por lo tanto mejorar la situación y con volver a ser el centro del mundo, ¿no? Entonces, de hecho, Florentino en los años siguientes, y yo lo comento en el libro, el Madrid, en años donde acaba en blanco, es el equipo que más ingresa del mundo y además aumenta los porcentajes de ingreso incluso más que en las temporadas de éxitos. Y te das cuenta de que Florentino ha construido un bicho que ya es independiente de los resultados, que es increíble, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya no es el jefe del mercado, cuando ya llega la Premier, cuando los subclubes de Estado hacen aparición y empiezan a poder atraer a grandes jugadores, pues se reinventa, ¿no? Y ahora está yendo pues, a una política de fichajes de jugadores más jóvenes, ¿no? De tratar de fichar, ¿no? El número 1 del draft, ¿no? El robo del draft en cada año, que
si te- O un tercera ronda, como dije o, yo. o, Que o en la también N- hay que poner ahí o en la, pequeñas. o en la NFL, un tercera ronda que acaba siendo un Divo Samuel Claro, después que se convierte en un jugador claro, increíble, claro. ¿no? Bueno, y si te fijas, poco a poco los clubes estado incluso también están mirando hacia ahí. O sea, ya te compiten el fichaje de Hendrick. Bueno, no es que te lo compitan, es que casi te lo quitan. Van a por. A ver, Bellingham ya estaba en Europa, pero un jugador muy joven, ¿no? Pues ya van a por ese tipo de objetivos. Rodrigo y Vinicius, pues fueron objetivos que atacó el Barcelona y atacó el Paris Saint-Germain en su momento también el de Vinicius, con todo. Ahora lo estamos viendo con Arda Güler, que bueno, que no ha dado tiempo seguramente a que se meta un club estado, pero que ahí estaba. Entonces, da la sensación de que en unos años vamos a estar hablando de que esa es la nueva estrategia ganadora para muchos clubes, sobre todo si se implementa bien el fair play financiero. Y de nuevo habrá sido Florentino el que se ha adelantado, el que en 2015 avisó en la COPE que iba a hacer eso y nadie le hizo caso, ¿no? Nadie le creyó con que iba a hacer eso, ¿no? Porque acaba de fichar Total, a Bale. total. Al final, si lo piensas bien, en ninguno de los casos les importa sobrepagar, ¿eh? Más ha surgido ahora sobre la marcha, porque por Mbappé sobrepagarían, entre comillas, pero cuando tienen claro que uno de estos jóvenes lo tienen que fichar, y con su política yo creo que es comprar todos los tickets de lotería que puedas, aquí sí que ponen en esos fichajes hasta el último euro, ¿eh? O sea, aquí sí que van y al representante, al club, te pago más si hace falta, te meto unos variables por aquí, aunque sea más de la cláusula. O sea, que se entienda esto. Claro, exacto. Dicen por aquí, no les importa sobrepagar el traspaso. Exacto. Luego los futbolistas, que es muy interesante porque es que lo del draft que la saqué yo hace un par de meses, tiene muchos Me paralelismos gustó mucho el porque vídeo. vienen con muy buenos. Estuvo bien. Vienen con muy buenos contratos, pero no son tan bestias como si ya fuera un fichaje que haces de Europa. Ese contrato es muy bueno, pero si rinden bien, enseguida está infrapagado y lo adecúan, pero no a la locura que si viniera de otro club. O sea, es una puta estructura absolutamente pensada, obviamente, y perfecta. No perfecta, pero muy buena. Es muy buena, es muy buena. Obviamente tienes que tener un acierto tremendo a nivel deportivo, como el que está teniendo Johnny Calafat, que tiene errores, pero tiene sobre todo aciertos. Y yo te diría que el Madrid está dispuesto a poner siempre el último millón cuando se decide. Cuando se decide por, de verdad por el objetivo. Es decir, este es un matiz que a lo mejor es difícil de entender desde fuera, pero yo he conocido alguna negociación de este tipo y cuesta mucho decidirse dentro del club, ¿eh? O sea, cuesta muchísimo. No es algo de el turco este, vamos a por él. No, no, lo del turco es un proceso, ¿eh? Es un proceso tedioso a veces, un proceso. Porque además el que decide es Florentino. No nos olvidemos nunca de esto, ¿vale? O sea, Florentino es el que finalmente da el ok, ¿vale? Puede haber gestiones previas, pero Florentino es el que levanta el dedo o lo baja, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo de que están dispuestos a sobrepagar si hace falta en busca de esa apuesta es Rodrigo. Rodrigo llega 6 meses después del fichaje de Vinicius. El Madrid lo ata 6 meses Sí, sí. después. Y era un jugador que jugaba en la misma posición, casi de la misma edad que Vinicius. Se llevan 6 meses. Quiero decirte, o sea, no era necesario. Y el Madrid puso el dinero que hacía falta poner porque consideró que estaba haciendo un robo el draft de nuevo y que iba a tener sentido. Y es que lo explicas muy bien lo otro, ¿no? Lo estamos viendo ahora con Camavinga, ¿no? Donde que va a renovar y se le va a reestructurar el contrato. Es que y además entiendes también la parte del jugador. Te estoy infrapagando, ¿vale? Ya le estoy ganando al mercado. Pero te voy a renovar ahora y te voy a renovar por algo más de lo que tendría que renovarte porque tienes años de contrato por delante. Pero vamos a hacer la media, vamos a hacer el promedio y joder, le estoy ganando al mercado mucha pasta contigo, con tu salario. Y ojo, tú también te estás asegurando un gran salario que si mañana se te rompe la rodilla y no vuelves a ser Vinicius, Rodrigo o quien sea, pues te has asegurado un contrato largo y muy bueno. Entonces, creo que es simbiosis, ¿no? Es simbiótico, de alguna manera es algo que les viene Sí, bien a las sí. dos partes y me recuerda un poco, yendo a la NFL, pues a lo que me cuentas a veces tú de los chips, ¿no? Que hay muchas veces los grandes jugadores de los chips, ¿no? Hacen contratos amigables con el equipo porque de alguna manera, Sí, pues, pues, Mahomes. pues se sienten a gusto, ¿no? También en esa estructura. Y luego que, a ver, el mundo no acaba y empieza en el Madrid, tanto como a veces decimos, casi, pero no tanto como a veces decimos, pero el Madrid tiene poder de atracción para quien no conoce el Madrid.
pero creo que tiene más poder de atraparte cuando conoces el Real Madrid. Que no digo que se hagan madridistas, ¿eh? O sea, no estoy para evaluar ni el madridismo ni de Camavinga, ni de Vinicius, ni de tal. Me parecen estupendos chavales. Pero creo que tiene que ver más con eso, con la grandeza, con sentirte parte de la historia, con el estadio, con la ciudad, que es una cosa que se habla poco, yo creo, lo de la ciudad. O sea, yo creo que cuando pruebas Madrid no vuelves a blanco, casi. A negro sería en este caso. Mira, hay una anécdota y es que cuando el Madrid está gestionando el fichaje de Tchouaméni el año pasado, una de las llamadas que recibe Tchouaméni es de Camavinga, jugador con el que iba a competir el puesto, por cierto. Y se está viendo ahora, ¿no? Más allá de la grandeza de Camavinga de aconsejarle venir al Madrid, pudiendo temer, por supuesto, que a mí es algo que me asombró, hay una frase que le dice Camavinga a Tchouaméni que es... él le dice, esto es otro mundo. O sea, esto es otra galaxia, le dice, esto es otro mundo. Yo no sé si es Pero es que, Madrid... perdón, interrumpo, Ramón, lo ha dicho Ancelotti. Lo ha dicho Ancelotti, que ha estado en las casas más grandes. O sea, que le diga a Camavinga que es un crío, lo valoro, ¿eh? Pero es que me ha recordado que lo ha dicho gente Mourinho. Esto es el club. Un tío que ha trabajado en todas las ligas, en clubes gigantes. O sea, no sé, se nos llena la boca a nosotros, pero gente de fuera se le llena más. Totalmente, ¿no? Y yo no sé si eso es madridismo o no es madridismo. Yo creo que muchos serán madridistas, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es, joder, es una plenitud, ¿no? Es una plenitud de estar en el club, en un país como España, en una ciudad como Madrid, pues con muy buena calidad de vida, y que dices, joder, es que de aquí voy a empeorar solo, ¿no? Si ahora encima ven los ejemplos de jugadores que han salido, que muchos no han salido del todo bien, pues yo creo que sí, que es parte del secreto de este vestuario también, ¿no? Que hay chavales muy jóvenes, que están muy bien escogidos también. Juni le pone mucha atención al tema personal también. Y, joder, y yo creo que se están haciendo muy bien las cosas, no es eterno, ¿no? El buen rollo en el vestuario no será No, eterno, obvio. es evidente que... Pero no porque llegue Mbappé a lo mejor y tal, es que no, aunque no llegase Mbappé, no es eterno nada, ¿vale? Pero el Madrid está cuidando mucho eso. Tú ves el otro día la presentación de Bellingham y dices, macho, o sea, es que es un profesional de 40 años que CEO de una empresa que se está presentando en un nuevo trabajo, macho, y no, es un chaval de 19 años con la cabeza también sentada y a mí me lo habían dicho, ¿no? Que Juni pone mucha atención en ese tipo de cosas porque considera que es parte del éxito, ¿no? De la carrera de un jugador. Sí, sí, sí. Es que lo hemos dicho varias veces. ¿Cuánto tiempo tienes más, Ramón? Nada, tengo unos minutos ¿Cuánto más. tiempo más Tengo o unos minutos más, menos? sí. O sea, 10 Venga, 10 estamos 10. hasta ahí 10, por ejemplo. Venga, hasta 10. Iván, vamos a estar hasta ahí 10, así que si quieres cortar, entras luego. Lo que te iba a decir, que dentro de esto, y luego ya nos volvemos a centrar en Florentino, que cuando tú fichas a un futbolista de estos, fichas al futbolista y fichas a la persona. Y, o sea, no los conozco personalmente a ninguno y con pocos he tenido el gusto de hablar, pero no ha habido ningún petardazo de a qué gilipollas me has traído aquí, ¿eh? No, Petardazo gordo, me refiero, que tendrán sus cosas todos los chavales estos, ¿eh? Como las tienes tú, como las tengo yo, como las tienen los 2000 que hay aquí. Pero no puede ser casual que no haya venido ningún gilipollas integral. mira, hay fichajes que se han descartado por ese motivo. Jugadores jóvenes, muy buenos, que por el tema personal se han descartado. Incluso hay jugadores que se han descartado por cómo usaron el interés del Madrid para filtrar muchas cosas y no gustó eso en el club. Entonces, se cuida de ese tipo de cosas. ¿Te puedes equivocar? Por supuesto. Puede llegar Hendrik dentro de 2 años y ser un descerebrado. Puede ocurrir. Sí, sí. Siempre te puede pasar, ¿vale? Puede haber Y mala un día suerte. ocurrirá. Y un día ocurrirá. Pero se pone mucha atención en que eso sea difícil que ocurra, por lo menos, ¿vale? Y se accede al entorno familiar, se pregunta por referencias en otros sitios donde ha estado ese jugador, o bueno, se hacen muchas cosas. Y después te puede ocurrir. Y hay jugadores que hemos pedido, seguramente tú y yo algún día, o como aficionados o como comunicadores, que no han venido por eso, porque el Madrid ha visto cosas que no cuadraban, que no les gustaban y se han desechado. ¿Cuál época te gusta más de Florentino? A De estas mí, dos tan marcadas, digamos. a mí esta. A mí esta es la que menos me Sí, gusta. sí. Es verdad que, vamos a ver, ¿cuál es la más... joder, ¿cuál es la más embriagadora, creo que se dice? Que ahora me lío. Embriagadora. Embriagadora. Ahí, Por, ahí. por la primera. La primera, o sea, tú cuando llega Florentino y te dice que va a fichar a Figo y ficha a Figo, y te dice, ahora espérate, que el siguiente es Zidane y viene Zidane. O sea, quiero decir, ahí cualquier aficionado del Madrid se sentía el rey del mundo. Decía, es que podemos con todo...
resulta que cambiamos de ciudad deportiva y no sé qué. O sea, por supuesto que fue increíble, ¿no? Pero si te fijas, a nivel deportivo, el saldo, el balance fue regular, ¿eh? Llega una Champions con Sí, Florentino, llegan 2 ligas, pero a partir de ahí desierto. Dices, buf. En cambio, esta época me parece que tiene muchísimo mérito. La primera también, ¿eh? Que reflotar al equipo, al club fue increíble, pero esta tiene muchísimo mérito porque el entorno es mucho más complicado que el de antes. Y creo que total. yo me siento más identificado con este Madrid que con el de los Galácticos. O sea, yo siento más mío a Vinicius de lo que sentía a Figo, por ejemplo. Joder, con todos los respetos. Pero es verdad, o sea, creo que hay una cierta cuadratura del Que círculo. esta época encima, esta época empieza con el galáctico fichable de su era, que es Cristiano. Eso es. Más allá de que, bueno, Ramón Calderón se lo tenía muy bien trabajado, creo, pero, o sea, tienes a tu jugador trampa y luego ya se va. Mira, dice por aquí, Lisa necesita un aparato, que ha puesto muy buenos comentarios, pero no le puedo citar todos porque si no va a ser como Icelandic ya, que parece que yo solo digo lo que dice él, que la primera etapa fue necesaria para la segunda, fueron las bases económicas, y la Claro. segunda venida sienta las bases deportivas, digamos. Lo que te iba a decir de otro comentario que he oído por ahí, que me lo ha apuntado Hart Conen, decía que los Dallas Cowboys siempre están en la vanguardia de los ingresos de la NFL y tal, y llevan, bueno, creo que su último título fue en principios, pero principios de No, los 90. 96 yo Y creo creo. que no, O por ahí, sí. igual por ahí, o incluso antes, pero desde un año después creo que ni siquiera han vuelto al partido por el campeonato de la NFC, pero siempre han estado arriba. Florentino Pérez es uno de los ejemplos que mira, ¿no? Los Cowboys, y cuentan, tú lo sabrás mejor, cuentan que una vez preguntó, no sé si esto, a ver, suena a teléfono roto, suena a anécdota muy, muy hecha a medida, pero cuentan que preguntó, ¿los Dallas Cowboys estos ganan todos los años o qué es lo que pasa? ¿Por qué están aquí? Y le explicaron, no, es que no ganan nunca, llevan sin ganar de los guantes. Pero yo pregunto, ¿pero cómo tal, no sé qué? Y una de las claves que le dicen es el estadio. El AT&T que está ahí nunca me acuerdo si en Arlington, en Foxworth, no sé exactamente dónde está, y el estadio ha sido, aparte de un detector de cretinos, una obsesión de Florentino, y entiendo que también en esa línea Homer Simpson, Thomas Edison, es otra de las cosas también, ¿no? Que le emparentan, digamos, en su tiempo con Florentino Pérez, en Arlington me dicen que están, pero lo del estadio. A ver, algo hay de verdad en esa anécdota, ¿eh? Hay algo de verdad y de hecho la misma empresa Debe, que debe. la misma empresa que construyó el estadio de los Dallas Cowboys ha construido el Bernabéu o ha reformado el Bernabéu, ¿vale? Entonces, y creo que Legends también colaboró en la explotación de ese estadio y va a colaborar con la del Bernabéu. Totalmente. Vamos a ver. Florentino lo que busca es crear patrimonio para el Real Madrid, ¿no? Lo hizo con la Ciudad Deportiva, otro paralelismo con Santiago Bernabéu, y lo ha hecho con el estadio. Santiago Bernabéu construyó un estadio, vamos, amplió el estadio cuando era un equipo mediocre el Madrid y le decían que era un loco, que cómo es posible que un equipo que no llenaba el estadio ampliase el estadio y dijo, es que con eso voy a conseguir traer a los mejores jugadores del mundo y se va a llenar más todavía, ¿no? Y Florentino yo creo que es un apasionado de Santiago Bernabéu y de la historia del Madrid. Sigue el mismo ejemplo, ¿no? Lo que quiere es tener algo que dependa solo del Madrid, que no dependa de ningún estado, que no dependa de nadie más y que al Madrid le procure los ingresos y la autonomía económica para poder seguir compitiendo, ¿no? Y bueno, pues un detector de cretinos en el sentido de que, claro, de que hay gente que consideraba que Florentino se iba a gastar casi 1.000 millones de euros para cubrir el estadio con una piel de no sé qué y poner un videomarcador, ¿no? Entonces, eso yo creo que, quiero decir, ya se descalifica por sí mismo, evidentemente, y sí, es algo capital, o sea, capital para Florentino, algo que llevaba persiguiendo muchos años antes de iniciar las obras y cuando ya tuvo todos los permisos, cuando se lanzó y creo que, bueno, que, joder, que aparte es que va a ser algo icónico para la ciudad de Madrid, para España, para el mundo del fútbol, ese estadio, ¿no? Yo creo que es muy fácil ver la conveniencia de eso y, ojo, el Madrid no ha dejado de competir, ¿eh? Durante los años de la reforma, el Madrid ha Correcto. sido, ha sido ganando cosas. Que es una cosa que pocos han conseguido. No sé si es el libro, obviamente, para hablar de eso, pero tú seguramente conoces mucho más. Mucha gente, una cuestión, bueno, pues de que lo desconocido siempre es incierto, y como lo conocido, la certidumbre con Florentino ha sido tan buena,
a mucha gente le da mucho miedo el futuro. Si recuerdas el vídeo aquel en el que dice no va a haber más fichajes a 2 chavales que están firmando, creo que uno de los chavales, que serían chavales bastante jóvenes, que igual casi ni vivieron la época de los Galácticos o el primer Florentino, con uso de razón, seguro que no, le decía, lo importante es que usted no nos falle, presidente, que usted esté muchos años, tal. Ojalá esté muchos, pero bueno, la biología, pues igual Florentino consigue batirla también, pero ¿después qué? Después incertidumbre. Yo confío, ¿no? Voy a seguir la broma esta del dueño del club, ¿no? Que haces tú. Yo confío que el dueño del club haga una buena herencia, ¿no? En ese sentido. Yo confío que haya continuismo. ¿Por qué? Porque me encanta esta gestión, ¿no? Con sus errores, pero me encanta esta gestión. Y me gustaría que el florentinismo hubiese hecho cultura en el Real Madrid, ¿no? A la hora de dirigir el Real Madrid. Es decir, oye, pues él preocuparse por los próximos 10 años, no por el próximo domingo, ¿no? Que es algo que insisten mucho. En preocuparse por que la imagen del Real Madrid siempre sea la mejor posible. El apostar siempre por la grandeza, ¿no? El apostar siempre a grande, ¿no? Entonces, ojalá que el sucesor sea alguien que haya mamado eso y que lo siga manteniendo, ¿no? No va a tener el carisma de Florentino, no va a tener esa grandeza, no va a tener esa capacidad visionaria, pero oye, Va a tener la sombra de Florentino, va a tener la sombra de Florentino, planeando. pero también va a tener una máquina que rueda, ¿no? Mira, Calderón en 3 años no consiguió fastidiar el Real Madrid, esa es la verdad. A nivel económico el Madrid siguió como un tiro, ¿no? Entonces yo confío en que por lo menos Correcto. eso siga así. Y hombre, y que acceda a alguien talentoso, ¿no? Alguien que quiera mucho el Real Madrid, ¿no? Pero, joder, es que es imposible que no se cree cierto vacío, ¿no? Pasó con Bernabéu. Los últimos años de Bernabéu ya eran peores, ¿no? Estaba un poco más mayor, ya el Madrid estaba en una crisis económica. Y Luis de Carlos, que todo el mundo dice que era un señor, que era, bueno, pues fabuloso en el trato personal, pero dejó una sensación de vacío tremenda. En ciertos aspectos la presencia de de este señor sin que sea culpa de él. O sea, porque seguramente lo hizo bien, pero es que suceder la figura Claro. de Bernabéu era una tarea prácticamente imposible, ¿no? Entonces este señor pues haría lo que pudiese con su mejor intención, pero ya no era Santiago Bernabéu, ¿no? Pues pasará lo mismo, pero ojalá que sea de la mejor manera posible, ¿no? Y la gente a mí me decían, o sea, que él va a estar mientras tenga lucidez. A mí me han dicho varias personas que mientras él tenga lucidez va a estar hasta el último minuto. Si le sigue votando la gente, vaya. Bueno, en fin, es un eufemismo, ¿no? Florentino hace unos años tomó la decisión de aspirar a la eternidad biológica y dejó de fumar, dejó de comer mal, ¿no? Empezó a alimentarse. A mí me dicen que, vamos, que comer con él es un drama porque o quedas mal comiendo mucho en comparación a él o te quedas con mucha hambre, ¿no? Entonces, bueno, se cuida muchísimo y sí, no me extrañaría que él mientras tenga lucidez siga, ¿no? Pero bueno, también va a depender seguramente de lo que él vislumbre que puede ser la continuidad del Madrid. Es que yo creo que quiere profundamente al Madrid en el sentido de que no se quedaría tranquilo si considerase que queda en malas manos, ¿no? El Madrid. Entonces, va a depender un poco de eso, pero bueno, de la lucidez, claro. O sea, ese será el punto clave, ¿no? Por supuesto. De momento, bueno, pues está lúcido, está plenamente lúcido y bueno, si consigue lo de Mbappé, además demostrará que se ha quedado con todo el mundo prácticamente, ¿sabes? Sí, sí, Mbappé y el estadio, imagínate. Bueno, Ramón, pues te lo tengo que decir, me pasa pocas veces y lleva tiempo sin pasarme de las horas que mejor me he pasado en bastante tiempo charlando tranquilamente de fútbol, sinceramente. De fútbol no hemos hablado precisamente, pero bueno, de lo que rodea el fútbol, creo que me lo he pasado muy bien, amigo? A mí me ha pasado lo mismo, tío. También eso, más allá de lo que hemos hablado de Mbappé, pues hemos hablado de cosas diferentes, que viene bien también en estos tipos hablar de otras cosas. Y yo creo que nos van a quedar vídeos para YouTube interesantes, porque cortaremos y tal, seguramente. Sí, no se me había ocurrido, pero podemos partir esto y hacer uno tú, uno yo. Luego la gente se quejará de que reutilizamos mucho de Twitch, pero hay que estar en la presentación lo antes posible, intentar estar, ¿eh? Porque no sé si vamos a poder grabar antes el de For Amigos,
Pero bueno, en cuanto acabemos me monto en un Uber y allí nos vemos. 7 de la tarde, FNAC de Callao, ¿no? Básicamente. Eso es. Y eso es, nada, te he callado y que me lo he pasado genial. Que me lo he pasado genial también contigo y que nada, que a seguir, ¿no? A seguir ahí a tope Exactamente. y a coger las vacaciones para Japón, que llegue lo antes posible el 21, ¿sabes? Que seguro Tengo que... ganas, tengo ganas, porque ha sido un año largo con el Mundial en medio, bueno, con lo de los últimos meses que, bueno, ya sabes tú que hay días mejores, hay días un poco menos mejores, pero sí, tengo ganas ya, a ver en qué queda aquello. Nada, Bueno, Ramón, querido, a la tarde te veo. un abrazo fuerte. Adiós.